Durante mucho tiempo ha llamado mi atención un pasaje muy ilustrador de la vida de Jesucristo con sus discípulos. Este pasaje, que ustedes ya recordarán y conocerán, se encuentra allá en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16. Vamos a leerlo, un pasaje muy conocido de todos, pero que trae enseñanzas grandes acerca de este pasaje, ¿verdad? En esta tarde vamos a entresacar algunas lecciones literales de lo que dice esta palabra. Los teólogos dicen que hay una interpretación que debe hacerse literal, otra de que debe hacerse con más profundidad, porque no a veces lo que dice literalmente la palabra es lo que nos quiere dar el mensaje, pero en esta tarde casi literal vamos a tener la explicación de la palabra. Y entonces les invito a que, puestos en pie en reverencia a la palabra de Dios, podamos hacer esta lectura del 13 al 20. Meditaremos especialmente hasta el verso 17, pero vamos a leer todo este pasaje completo. Y dice entonces así la palabra de Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hasta este versículo vamos a meditar en esta mañana. He titulado a la reflexión de esta tarde, de esta mañana, Preguntas y respuestas de nuestra fe. Preguntas y respuestas de nuestra fe. Dice este pasaje que el Señor, caminando por una región que era de Cesarea de Filipo. Y cuando vamos a la geografía de la historia bíblica, nos encontramos con que Cesarea de Filipo está fuera de Judea. No en la región de Judea, sino afuerita, en tierra de gentiles, podríamos decir. No en tierra de judíos. Y podríamos inferir que hasta esos lugares Jesucristo estaba llevando su enseñanza, su predicación. Hasta lugares donde, si en la tierra de Judea, en Galilea, en Jerusalén, Jesucristo era no aceptado, no muy conocido, ¿verdad? Y se estaba dando a conocer por su palabra y por sus milagros, etcétera. En aquellos lugares tal vez podríamos pensar que menos conocido era, en la región de Cesarea de Filipos. Y entonces en esta área, caminando con sus discípulos, el Señor pregunta a sus discípulos, tal vez después de haber predicado en algunos lugares, pero ya había transcurrido un buen tiempo de la predicación de Jesucristo, porque ya estaba cerca el tiempo en el que Él iba a culminar su ministerio. Después de esta conversación que tuvo con sus discípulos, entonces ahora Jesucristo empieza a decirles: es necesario que yo vaya a Jerusalén y allí padezca. Y entonces le entregarán a muerte y seré crucificado, pero al tercer día voy a resucitar. Empieza a predicarles acerca del fin que ya venía. Y entonces en este momento Jesús lanza esa pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos le contestaron, ¿verdad? Sus discípulos le contestaron: pues unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, porque se decía que Juan el Bautista ya no estaba, ya había muerto, y se decía que él iba a regresar, y tenían algunos miedo porque decían que él iba a resucitar, ¿verdad? Especialmente la gente del gobierno decían que él iba a resucitar. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros, en este Evangelio de San Mateo, dicen que eres como Jeremías o alguno de los profetas. Había confusión en saber quién era la persona de Jesucristo, ¿verdad? Había confusión, no tenían la seguridad. Y esos rumores escucharon los discípulos de la gente. Se me hace que él es Juan el Bautista, que dijeron que iba a resucitar. No, se me hace que es uno de los profetas que vino otra vez. No, se me hace que... Y había esa duda entre la gente, ¿verdad? Y Jesucristo vuelve a lanzar nuevamente otra pregunta, ¿verdad? Y no es que Jesucristo no supiera el pensamiento de la gente, porque Jesucristo conocía
el pensamiento de todos y sabía lo que pensaba cada gente, sino yo creo que Jesucristo quería afirmar en sus discípulos la respuesta precisa de quién era Él. ¿De quién era Él? Y entonces le pregunta ahora a sus discípulos, después de que los discípulos le han dado una respuesta de lo que han escuchado, cuando le pregunta directamente a sus discípulos, bueno, ¿y ustedes que han andado conmigo hace 2 años y medio, a lo mejor más, a lo mejor un poquito menos, ustedes, ¿quién dicen que soy yo? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y entonces solamente Pedro se adelanta, ¿verdad? Y contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y podríamos pensar que la gente que estaba insegura de saber quién era Jesús, tenía razón. ¿Cuánto tiempo había andado Jesús por allí? Poco tiempo. Y sobre todo en Cesarea de Filipos, podríamos pensar. Desde que Jesús inició su ministerio, bueno, con intensidad, 2 años, 3 años. Conocían la vida de Jesucristo alguna gente porque era de esa región, ¿verdad? Y muchos decían, pues ¿no es este el hijo de José? ¿No es este Jesús el hijo de María? Y nosotros conocemos a sus hermanos y a sus hermanos. No es él. Porque mucha gente tenía esa inseguridad, ¿verdad? Conocían poco en algunas regiones de Jesucristo, en algunas otras un poquito más, ¿verdad? Y podíamos inferir que para aquella gente el tener esa duda tal vez era razonable. Era razonable, ¿verdad? Y entonces por eso Jesucristo quiere afirmar en toda esa gente quién es Él. ¿De quién se trata? ¿Verdad? ¿De quién se trata? Y decíamos en el título de esta reflexión, preguntas y respuestas acerca de la fe. Amados hermanos, si hoy nosotros que seguimos al Señor vamos a la calle y preguntamos, ¿para ti quién es Jesús? ¿Para ti quién es Jesús? ¿Qué respuesta creen que vamos a encontrar? Tal vez muchos sabrán intelectualmente quién es Jesús, ¿verdad? No, pues Jesucristo es el Hijo de Dios. No, es el Salvador. Y tal vez encontremos muchas respuestas que pueden tener una parte de la verdad y otras también sabemos que mucha gente no contestará, ¿verdad? No contestará acerca de quién es Jesús porque no han tenido ese conocimiento y ese contacto, ¿verdad? Y hoy hay mucha confusión también acerca de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Aún si nos preguntamos nosotros aquí, para nosotros, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para nosotros? Y yo sé que titubearíamos en algunas respuestas. Titubearíamos. Tal vez no tenemos todo el pleno conocimiento de quién es Jesús, como lo tuvo Pedro y como lo tuvieron otras personas en la palabra de Dios. Por eso hoy estamos aquí en la casa del Señor. Porque queremos que el Señor nos hable y se siga identificando con nosotros. Que podamos estar seguros de una respuesta como la que tuvo el apóstol Pedro y otros personajes de la Escritura. Porque otros personajes de la Escritura hicieron una confesión similar a la de Pedro, como la hizo Marta, ¿verdad? En un encuentro con Jesucristo, y Jesucristo le pregunta, le dice, yo soy la resurrección de la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que muere y el que está vivo y cree en mí, no morirá eternamente. Y le pregunta a Jesús, ¿crees esto, Marta? Dijo Marta, sí, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que has venido a este mundo. Convicciones hermosas de conocer a Jesucristo, ¿verdad? Convicciones hermosas. Así que si nosotros titubeáramos hoy en saber quién es Jesucristo, caray, qué bendición tener hoy esto, ¿eh? Qué bendición es tener hoy la palabra donde Jesucristo nos dice quién es Él, donde Dios nos dice quién es Jesucristo, para que nosotros, escudriñando esta palabra, podamos conocer quién es Jesucristo. Y solamente leeríamos algunos pequeños pasajes, ¿verdad? En donde Dios nos dice quién es su Hijo Jesucristo. Vamos a buscar 1 o 2 pasajes nada más. El apóstol Juan, el apóstol del amor, un apóstol muy cercano al Señor Jesucristo, ¿verdad? Dicen que se sentaba junto a Él y dicen que se recostaba en su pecho. Un jovencito. El Señor le dio una especial revelación a Juan. Especial revelación. Si ustedes ven en los evangelios, el evangelio de Mateo, Marcos y Lucas,
nos hablan de muchos de los milagros que hizo Jesucristo y de lo que Jesucristo dijo. Pero el apóstol Juan nos habla más de lo que dijo Jesucristo que de los milagros que hizo Jesucristo. Porque entonces Juan tuvo ese privilegio de captar y de tener esa revelación de parte de Dios. Y entonces en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, Dios le dice a Juan, ¿quién es Jesucristo? Dice, en el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. La palabra estaba en el principio con Dios. Por ella fueron hechas todas las cosas. Sin ella, nada fue hecho de lo que ha sido hecho. En ella estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahora hasta el verso 14, por favor. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. La gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Dice en otra versión, en la Reina Valera 60, en el principio era el Verbo. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Y ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Dios a través del apóstol Juan está identificando a quién es Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? La palabra. ¿Quién es Jesucristo? Dios. Esa palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros y que los discípulos vieron su gloria. Gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Ahí está Dios, identificándonos y dándonos el conocimiento de quién es Jesucristo, ¿verdad? De quién es Jesucristo. Y luego hay otro pasaje muy sencillo también. Allá cuando Jesucristo es bautizado y va a iniciar su ministerio, Dios habla para identificar a quién es Jesucristo. Y vamos a leer otro pasaje que está allí en Mateo capítulo 3, el verso 17. Dice, desde los cielos se oyó entonces una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. ¿De quién estaba hablando? De Jesucristo. Dios está diciendo acerca de Jesucristo, aquí está mi Hijo amado. Él es mi Hijo amado. Y en Él yo tengo toda mi complacencia. ¿Y cuándo se repite otra declaración como esas? También allá en la transfiguración, ¿se acuerdan? En el evento de la transfiguración. Jesucristo invita a Pedro y a Juan a ir con Él a un tiempo de oración. Y van a la oración, ¿verdad? Van a la oración. Y entonces allá en la oración se encuentran con que aparece también Moisés y Elías junto al Señor. Y entonces Pedro les dice al Señor, Señor, qué bueno que estamos aquí. ¿Qué te parece si hacemos unas enramadas, unos lugares para que estés tú, otros donde esté Moisés y otros donde esté Elías? ¿Verdad? Y tratan de pasar este tiempo especial. Y dice la Escritura que en este tiempo especial el Señor se transfiguró y sus vestiduras se hicieron blancas como la nieve y su rostro brillaba. ¿Verdad? Como tal vez más que cuando Moisés se encontró con Dios allá en el monte Sinaí y por la presencia de Dios, cuando bajó Moisés, el rostro de Moisés estaba brillante también. ¿Verdad? Ahora la persona de Jesucristo estaba con ese brillo. ¿Verdad? Y entonces se oyó en la nube, ¿verdad? Allá una voz que decía, este es mi Hijo amado, ¿verdad? A Él oigan. Nuevamente Dios está identificando ahora quién es Jesucristo. Este es mi Hijo amado, a Él oiga, ¿verdad? Y a través de otros pasajes que pudiéramos mencionar, la palabra de Dios nos identifica hoy, gracias por la palabra del Señor que nos identifica quién es Jesucristo, por si tuviéramos dudas acerca de quién es Jesucristo. ¿verdad? Si nos preguntaran hoy, ¿verdad? ¿Y tú quién dices que soy? Si nos preguntara el Señor, ¿tú quién dices que soy? Y decíamos que hoy podemos encontrar todavía mucha confusión acerca de quién es Jesucristo y de cuál es su papel para nuestra vida, ¿verdad? Y hoy, en el mundo, se adora a mucha gente que se confunde con Jesucristo, ¿verdad? Y hoy sabemos que mucha gente va
a un santuario que está por Chalma y que es el Señor de Chalma, como si fuera Jesucristo. Y que se habla de otro santo por aquí en Santana, yo recuerdo por ahí en el centro de la población, que se llama el Señor de la Columna, como si fuera Jesucristo. Gracias a Dios, porque nosotros tenemos la luz de la palabra de Dios que nos identifica y que nos clarifica quién es Jesucristo. Y que entonces nosotros, si tuviéramos alguna duda, podemos recurrir a esta palabra y rogar al Señor que alumbre nuestra mente y nuestro corazón para que nos diga quién es Jesucristo, a quién debemos esperar, a quién debemos adorar, a quién debemos obedecer, ¿verdad? Si tuviéramos esta duda, gracias a Dios por la palabra. Pedro había vivido con el Señor Jesucristo escasamente 2 años y medio, porque Pedro fue escogido como discípulo cuando el Señor Jesucristo empezó su ministerio. Pedro seguramente había visto los milagros de Jesucristo. Pedro había oído las enseñanzas de Jesucristo. Y tal vez podía expresar, como muchos expresaron, que Jesucristo enseñaba con autoridad. No enseñaba como los demás, sino enseñaba con toda autoridad, ¿verdad? Y tal vez Pedro podía expresar como expresaron otras gentes, es que nunca un hombre ha hablado así, ¿verdad? Nunca un hombre ha hablado así. Jesucristo era excepcional, por supuesto que lo es, ¿verdad? Y entonces, si nosotros pudiéramos todavía tener estas dudas, vamos a la palabra de Dios. Y para entender completamente quién es Jesucristo, no hay de otra, amados hermanos, más que profundizar en la palabra de Dios, en la comunión con Dios. Porque Pedro y los discípulos estuvieron así, y porque el Señor sabe y nos quiere decir que solamente cuando nosotros estamos en comunión con su palabra, podemos entonces comprender quién es nuestro Dios, quién es Jesucristo, qué es lo que Dios tiene para nosotros, qué es lo que Jesucristo trajo para nosotros. Solamente a través de la luz de su palabra podemos comprender esta gran verdad de la palabra de Dios y esta grande bendición de la palabra de Dios. Grandes preguntas y grandes respuestas. Pedro exclamó de su corazón y de su intelecto: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y quiera Dios, hermanos, que nosotros, que hemos tenido al alcance la palabra de Dios, podamos tener esta convicción firme en nuestro corazón, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es nuestro único y suficiente Salvador, que Jesucristo es quien viene a prometernos esas promesas grandes de parte de Dios para nosotros, que Jesucristo tiene esta vida abundante. Y bueno, nuestro Dios tiene muchos pasajes y nos da muchos pasajes para decirnos quién es nuestro Dios. Y Jesucristo también se identificó. Jesucristo también se identificó al empezar su predicación. Allá en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, Jesucristo, cuando se identifica personalmente al iniciar su ministerio, en los versos 18 y 19, trae a la memoria de la gente, de los que le escuchaban, una de las profecías que se encuentra en Isaías 61:1. Vamos a leer el pasaje de Lucas 4, 18 y 19. ¿Cómo dice esta palabra? Dice la historia bíblica que Jesucristo fue a la sinagoga y en la sinagoga le dieron a leer el libro del profeta Isaías. Y lo abrió exactamente en este pasaje. Y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poder en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Un poquito más abajo, el Señor Jesucristo les dice en este mismo pasaje: hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes. Porque Él era el Mesías. Él es el Mesías que el Señor había enviado para hacer todo esto que dice este pasaje. Él se proclama como el Mesías y dice: hoy se ha cumplido esa palabra. Dios le ha identificado con la gente. Ahora Jesucristo se identifica también. Y Él dice quién es Él. Él dice quién es Él, ¿verdad?
Yo soy ese siervo, yo soy ese ungido, yo soy ese Mesías que Dios ha prometido para dar todo esto, libertad a los oprimidos, vista a los ciegos, a predicar el año de la buena voluntad del Señor, el tiempo de la buena voluntad del Señor. Y bueno, Jesucristo también se sigue identificando. ¿Y quién no conoce todos esos pasajes donde Jesucristo se identifica sobre quién es Él? ¿Verdad? Sobre quién es Él. El Evangelio según San Juan es rico en esas expresiones de Jesucristo, ¿verdad? Y dice allá en el capítulo 6:35, Jesucristo se identifica como el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que a mí viene también nunca tendrá sed, ¿verdad? Se identifica como ese alimento especial que nosotros necesitamos. Y se identifica también que en algo que a mí me parece, siempre me ha gustado y llamado la atención de parte de Jesucristo, cuando ya en el capítulo 8, verso 12, le dice a la gente, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, ¿verdad? ¿Se imaginan ustedes esa palabra de Jesucristo en este tiempo? Y en este tiempo de ahora, ¿verdad? Cuando Jesucristo llama a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón y nos dice, yo soy la luz del mundo. Si tú me sigues, no vas a andar en las tinieblas, sino que tendrás la luz de la vida. ¿Quién recuerda otra de las identificaciones de Jesucristo en este sentido? Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo soy el buen pastor y mi vida doy por las ovejas. Yo soy el buen pastor. ¿Y qué más? Y yo soy la resurrección y la vida. Y yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Jesucristo se identifica a través de la palabra. Pero entonces, lo que Jesucristo quiere que hagamos hoy es que escudriñemos la palabra, ¿verdad? En el Evangelio según San Juan también Jesucristo nos exhorta a eso, ¿verdad? Y le dice a la gente en ese tiempo, ¿verdad? Escudriñen las Escrituras, porque ustedes saben que en ellas está la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí, ¿verdad? Tenemos que escudriñar la Escritura para entonces estar seguros y que el Señor arraigue en nuestra mente, en nuestro corazón, quién es Jesucristo y qué tiene para nosotros Jesucristo. En este tiempo en el que hemos estudiado el Evangelio según la carta de los Hechos, ¿verdad? Y hemos empezado a estudiar cuál es el propósito que Jesús quiere al llamarnos, que Jesús tiene al llamarnos a nosotros. Y entonces empezamos a estudiar que nosotros hemos sido llamados para llevar fruto, para ser testigos de Jesucristo, para decirle a otra gente lo que nosotros conocemos de Jesucristo, ¿verdad? Y si entonces nosotros hoy creyentes de hace muchos años, yo de hace como 50 o más años, ¿por qué no puedo decir que desde mi niñez? ¿Verdad? Pero hace muchos años, ¿verdad? Si el Señor me preguntara, oye, ¿tú quién dices que soy yo? Tal vez podría contestar con mi mente y mi corazón. Y el Señor nos invita a contestar así con nuestra mente y con nuestro corazón. Pero cuando estamos seguros, cuando estamos firmes en responder tal vez como Pedro, Señor, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Cuando tenemos esta convicción, no podemos quedarnos con la convicción nada más. No podemos quedarnos con decirlo, lo tengo en mi mente y en mi corazón. Lo conozco porque la historia bíblica lo dice, lo conozco porque el Señor se ha revelado a mí, lo conozco porque me ha bendecido, me ha llenado de ricas y abundantes bendiciones, me ha cumplido las promesas que Él ha dicho para mí. No podemos quedarnos ahí. Tenemos, como dice la misma palabra del Señor Jesucristo, tenemos que llevar fruto. Y Jesucristo mismo lo dijo, ¿verdad? No me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes, pero los he escogido para que lleven fruto, y fruto en abundancia, ¿verdad? Y fruto en abundancia. Así es que cuando hemos sido llamados por el Señor, cuando tenemos la convicción, si pudiéramos todos expresar con esta fe de que Jesucristo es el Hijo de Dios, porque el Señor le dijo a Pedro, Pedro, eres bienaventurado, ¿verdad? Porque esto no te lo reveló, como dice, ninguna carne, ningún ser humano. Esto no te lo reveló nadie. ¿Quién te lo reveló? Mi Padre. Qué bendición, amado hermano. Qué bendición
que nosotros podamos tener la convicción de quién es Jesucristo. Porque sabemos que aunque hemos escuchado muchas predicaciones, eso solamente ha sido un abono para que el Señor se revele a nosotros, ¿verdad? Se revele a nosotros y tengamos la convicción de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y si tenemos esta convicción, tenemos esta fe de quién es Jesucristo, entonces Jesucristo nos llama a llevar fruto. Jesucristo un día hizo un milagro a un endemoniado terrible que estaba solamente en los sepulcros, ¿verdad? Porque no podía estar dentro de la comunidad porque era violento, ¿verdad? Y estaba allá en los sepulcros. Y dice la Escritura que ni con cadenas lo podían atar, Y cuando tuvo el encuentro con Jesucristo, este demonio salió de aquel hombre. Y dicen que después estaba tranquilo y vestido bien, etcétera, ¿verdad? Y cuando esta persona se da cuenta del milagro que ha recibido de Jesucristo, entonces le dice: Maestro, yo quiero irme contigo. Y el Señor Jesucristo le dijo: no, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y esto es lo primero a lo que el Señor nos llama. Si el Señor ha derramado alguna bendición en nuestra vida, tenemos que compartirlo con los demás, ¿verdad? Si el Señor ha hecho algún milagro en tu vida, tienes que compartirlo. Y tienes que compartirlo empezando en casa, ¿verdad? Dice la historia bíblica que este hombre no se conformó con decirlo en su casa, sino que por todo lugar fue diciendo lo que Jesús había hecho con él, ¿verdad? El Señor nos llama, y si nos da la convicción de quién es Él, nos llama a trabajar para su honra y para su gloria. Nos llama para hacer bendición a los demás. Nos llama para que cumplamos esta tarea que Él quiere que nosotros cumplamos, pero que la cumplamos también de convicción, de todo corazón, con toda alegría, etcétera, ¿verdad? El Señor Jesucristo en la palabra nos dice que cuando los discípulos fueron a predicar, cuando Él ya no estaba, y empezaron a hablar con mucho denuedo acerca de quién era Jesucristo y a hacer milagros, a tener una actitud diferente, a que estar allí guardados, temerosos, ¿verdad? Ahora estaban predicando y los discípulos haciendo milagros y predicando con tal vehemencia que dice la Escritura que les reconocían que habían andado con Jesús. Les reconocían. Amado hermano, si nosotros hemos caminado ahora con Jesucristo, ¿qué actitud tenemos? Y podríamos decir en uno de estos títulos de esta predicación, de esta prédica, de este estudio, de esta reflexión: ¿quién dice la gente que somos nosotros? ¿Quién dice la gente que somos nosotros? ¿Reconoce la gente que hemos andado con Jesús? ¿Reconoce la gente que tenemos ese amor de Dios en nuestro corazón? ¿Quién dice la gente que somos nosotros? O a veces nosotros decimos: pues yo ni me meto con nadie para que no se metan conmigo, ¿verdad? No, ni para bien ni para mal. Pinto mi raya, ¿verdad? El Señor quiere que pintemos la raya para bien. Que en efecto pintemos la raya para apartarnos del mal. Pero que la pongamos después para que nosotros tengamos esa convivencia con los demás para bien. Y Jesucristo dijo: si crees en mí y si me amas, guarda mis mandamientos, ¿ya? Y todos recordamos fácilmente los dos mandamientos especiales que Jesucristo dijo que eran los primeros. ¿Cuáles son, hermanos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el primero y el más grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos, dice el Señor, se concentra toda la ley y los profetas, todo, ¿verdad? ¿Qué implicaciones tiene amar a Dios? Reconocerle como Dios, adorarle como Dios, obedecerle como Dios, ¿verdad? Darle la gloria, la honra que Él merece. ¿Cuántas implicaciones tiene amar a Dios? Y luego, amar a Dios implica amar al semejante. Amar al semejante tratando de hacerle bien, ¿verdad? Vivir para que podamos nosotros, reflejando la presencia de Dios y de Cristo, hacerlo bien. Preguntas y respuestas de la fe. ¿Quién dice la gente que soy yo? Dice Jesucristo. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y nuestra respuesta debe ser como la de Pedro: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviendo, ¿verdad?
Tú eres el Cristo. Y la gente tiene que saber que nosotros conocemos a ese Dios bueno, a ese Dios todopoderoso, a ese Dios que nos ofrece salvación. Y si nos preguntan entonces, si nos preguntáramos ahora, ¿quién dice la gente que somos nosotros? Entonces tenemos que aplicar esa pregunta a nuestra vida y tratar de cumplir lo que la palabra de Dios dice. La gente tiene que decir, ellos andan y conocen al Señor. Ellos son así porque conocen al Señor, conocen la palabra de Dios. Ellos son diferentes, gracias a Dios, porque mucha gente dice, los cristianos son diferentes, tienen un rasgo diferente. Ojalá que la gente siga diciendo esto en mayor proporción, porque nosotros servimos a la gente, porque seguimos las enseñanzas de Jesucristo que nos piden amar a nuestros semejantes. Quiera el Señor, amados hermanos, que estas reflexiones de hoy, estas preguntas y respuestas de la fe, las tengamos muy presentes en nuestra mente y en nuestro corazón, porque debemos expresar que conocemos a ese Jesucristo, a este Dios, ¿verdad?, que nos da la vida, a este Dios que tiene todo para nosotros, pero que nos demanda también un comportamiento acorde a su palabra, acorde a sus mandamientos. Y que también debemos de pensar entonces que la gente está viendo nuestro actuar. La gente está viendo nuestro actuar. Y de esta manera nosotros predicamos a este Cristo vivo, a este Cristo de amor, a este Cristo que nos trajo salvación. El Señor bendiga su palabra en cada uno de nosotros, amados hermanos.